Hola, muy buenos días, tardes o noches a la hora en que usted esté viendo este video. Déjeme presentarme, mi nombre es Ana Sofía Cotracota del grupo del 302 y este es mi trabajo para el ordinario de la materia de literatura. Empecemos. Vamos a empezar primero con ¿qué es la literatura? La literatura es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. También de esta palabra se desprende el primer concepto asociado a la palabra de literatura, que es la poética, a la que podemos definir como la imitación de la realidad o verdad mediante especies o artes. También, ¿para qué sirve la literatura? El aprendizaje de la literatura nos enseña a ser más creativos, pero para simplificar o explicar un poco mejor, el mundo es que todavía no he inventado nada mejor que las palabras. Así que no existen más palabras que las conocidas. Y es la literatura la que a través de la explicación de nuevos conceptos permite inventar palabras nuevas. Y bueno, en lo que es también la literatura existe lo que es el placer. El placer consiste en que el lector lee algo de sí mismo en el mundo que le permite comprenderse de manera diferente. Y esto se relaciona no solo con la causa simpática, sino que también lo que provoca el terror en los lectores. Ahora vamos a hablar sobre tipos de ficción. Existen 4 tipos de ficción y vamos a hablar sobre el primero, que es la realidad. La realidad va más allá de lo real como es en la mayoría de los casos, la imaginación y la especulación. Por eso, el escritor más realista es el que supera y minimiza todo empirismo y toda percepción de los sentidos en provecho de una ficción. Ahora vamos con lo que es la ficción, en la que expresa una historia con la imaginación propia de la persona. Cada persona tiene su propio estilo y por lo regular maneja un estilo de ficción propio y un lenguaje peculiar que es identificado por los lectores en tal o cual obra. Vamos con el tercero, que es el fantástico. Este término alude a un género narrativo basado sobre todo en los elementos de fantasía, dentro del cual se puede agrupar varios subgéneros en los que están en literatura de terror, ciencia ficción y literatura gótica. Está el último, que es verosimilitud. Esta palabra se suele confundir con verosidad. Esto es algo que no debe suceder, en cambio sucede mucho, que es la cualidad de verdadero, que es un escrito narrativo resulte verosímil, quiere decir que parezca verdadero, es decir, que no entre en la contradicción con nuestros conocimientos de la realidad. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más sobre lo de la función poética. La función poética también es conocida como la función estática. Esto ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético, de modo en que las formas de enunciación adquieren un alto grado de importancia. Es el término con el que un lingüista designó en 1959, en el contexto de su explicación de cuáles son los factores involucrados en la comunicación verbal, la cualidad que tiene aquellos mensajes lingüísticos cuando se orientan de forma relevante, pero no única, hacia su propia forma. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la comunicación literaria. Esto siempre tiene una carga afectiva y una intencionalidad que va más allá de la necesidad de contar una historia. Pretende sacar al lector de su zona de confort y animarlo a comprometerse, a sentir y a ser parte de la historia. También están las funciones de la lengua. Las funciones de la lengua son 6 y cada una de ellas se centra en un elemento determinado del circuito de la comunicación, que es la función apelativa, función referencial, emotiva, poética, fáctica y función metalingüística. Vamos a hablar sobre los géneros literarios. En este caso solamente voy a mencionar 3, que es la narrativa, la lírica y la dramática. Vamos a empezar por la narrativa, que esto se conoce como género épico y consiste en el que el autor haga uso de la figura del narrador para contar los hechos protagonizados por unos personajes. En la lírica es aquel que agrupa los textos en los que el autor expresa sus emociones o sentimientos en verso o en prosa. Y por último, la dramática también es conocido como un género teatral y acoge obras en forma de diálogos con la intención de que sean representadas en un escenario. Ahora vamos a mencionar los tipos de personajes. Está el primero, que es el protagonista. Es el personaje que empuja la acción, el del destino que más nos importa. En otras palabras, son parte de y a menudo el centro del argumento o conflicto de la historia, pero también suelen ser el corazón emocional de la narración.
En segundo está el antagonista. El personaje antagonista es el contrario al protagonista, el personaje que le crea conflicto al personaje principal y que, por tanto, permite que haya acción y ritmo a la trama. Vamos a mencionar a los secundarios, que es un personaje que acompaña al protagonista en un relato literario y que suele aparecer de forma recurrente a lo largo de la trama. Y por último está el incidental. Son los que no están presentes de forma permanente en la historia, sino que suelen aparecer como pueden no hacerlo, sin que esto altere el desarrollo de la obra. Y bueno, hablaremos sobre el narrador. El narrador es el que se encarga de transmitir esa historia a los lectores y de ahí la importancia de esa decisión. Sin ser necesariamente uno de los personajes del texto, el narrador sí es la pieza clave que condicionará el desarrollo de todo el proceso creativo. Vamos a hablar sobre los tipos de narración. Está el primero, que es la voz narrativa. Se define a sí mismo en función de las relaciones de identidad o no identidad entre autor, narrador y personaje, dando lugar a un abanico cerrado de posibilidades. Según el narrador, se identifica o no con el autor real o con el personaje. También está el narrador omnisciente. Es un narrador en tercera persona que nos cuenta una historia desde un papel demiurgo. Es decir, es un narrador que conoce todas las acciones pasadas, presentes y futuras de todos los personajes, así como sus pensamientos y sus deseos más íntimos. También por último está el narrador deficiente. Es aquel que cuenta la historia de un cuento o de una novela de manera limitada. Cuenta solo aquello que puede ser percibido por los sentidos también, solo describe y narra como son los objetos, los espacios, los personajes y las acciones. También vamos a hablar sobre los tiempos de narrativo, que es el analepsis y el prolepsis. El analepsis es el flashback que consiste en alterar la secuencia cronológica de los hechos que se están narrando, trasladándose repentinamente al pasado donde se suceden acontecimientos anteriores al presente de la acción. El prolepsis se manifiesta de una idea repentina y rápida al futuro de un personaje en una historia. Es una figura relacionada con el flashback. Ahora pasaremos a hablar sobre el cuento. El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Las características del cuento es que es breve, sintetiza lo más posible la narración y tiende a limitarse a una sola acción. Tiene también pocos personajes, se escribe en prosa, predomina la fantasía del autor y se concentra en un solo aspecto de la vida del hombre. Y ya para concluir este video, vamos a hablar sobre la novela. Es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte Sí. Y ahora para terminar este video, vamos a hablar sobre lo que es la novela. La novela es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como de personajes, pasiones y costumbres, que en muchos casos sirven de insumos de la propia reflexión o introspección. Las características de la novela son de que narra hechos reales o ficticios, describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa, la novela se escribe de forma en prosa, cuida la estática de las palabras, el desarrollo de personajes es más profundo que un cuento o un relato. Y la narrativa extensa de las novelas tienen generalmente como 50.000 y 200.000 palabras o de 150 a 1.200 páginas o más. Eso ha sido todo por hoy. Espero haya disfrutado de este viaje sobre la literatura y espero que esté teniendo un buen día. Me despido. Bye.